Hola, buenas tardes con todos. Bueno, vamos a hablar el tema de hoy es a continuación de lo que ya veníamos hablando de insuficiencia cardíaca. El tema que me toca tratar es el tratamiento farmacológico, la parte 2 y lo no farmacológico de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento no farmacológico, ¿no? Eh, bueno, vamos a tratar en cuanto al tratamiento farmacológico acerca de los diuréticos, la digoxina, la aspirina, la anticoagulación, las estatinas, los antiarrítmicos, los vasodilatadores, la ivabradina y la trimetazidina, y también vamos a hablar un poco acerca del tratamiento no farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, empezamos a hablar acerca de los diuréticos, cuyo objetivo principal de los diuréticos, bueno, como ya conocemos, es lograr descongestión sin sobrecarga de volumen residual, asegura una adecuada perfusión, tanto para garantizar la misma en los órganos y mantener siempre la terapia médica óptima en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, y evitar la suspensión, ayudando a mejorar la respuesta al diurético. Ingresar al cuidado de un grupo multidisciplinario para mejorar la adherencia, la titulación de la terapia, la rehabilitación, el tratamiento de las comorbilidades y también el seguimiento, ¿no?, del mismo. Como sabemos, los diuréticos son las drogas que más utilizamos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. También agregamos a todo esto un objetivo que también es importante, que en la terapia con los diuréticos es lograr mantener la eubulemia y la dosis de diuréticos más baja. En los pacientes eubolémicos, hipovolémicos, se puede reducir o suspender el uso de un fármaco diurético y, bueno, tratar siempre, como decimos, capacitar a los pacientes para que se pueda ajustar una dosis del diurético basándose siempre en la monitorización de los síntomas y de los signos de congestión y las mediciones de peso diarias del paciente, que, bueno, siempre van a ser muy importantes. Según la Sociedad Europea de Cardiología de este presente año, indica como recomendación en nivel clase 1 C, recomienda los diuréticos en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con signos o síntomas de congestión, para aliviar los signos de insuficiencia cardíaca y mejorar el ejercicio, la capacidad y a su vez reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Eso según las nuevas guías. En cuanto a estos medicamentos, como son los diuréticos, bueno, tienen sus efectos adversos. Los diuréticos no son solamente unas drogas inocuas. Como todo medicamento, si bien sabemos, pueden resultar útiles, pero a su vez tienen una serie de efectos adversos que son importantes tenerlos en cuenta. Entre estos tenemos el desequilibrio hidroelectrolítico, la hiperuricemia, la hipovolemia e hipotensión, el deterioro de la función renal, las alteraciones metabólicas, la activación neurohormonal. Y en cuanto a los mecanismos de resistencia, hablamos de esto cuando usamos dosis alta de los medicamentos diuréticos, y estos van a estar vinculados con lo que llamamos la resistencia al uso del empleo de los mismos. A esto lo conocemos como un fenómeno de resistencia, y en el caso de que el paciente no esté tomando adecuadamente su medicación y no cumpla con una dieta adecuada, en este caso lo conocemos como un fenómeno de pseudoresistencia. Este mecanismo de resistencia está dado por los mecanismos de mala absorción, por la hipoperfusión renal, hipoalbuminemia, acidosis, aumento de reabsorción de sodio, hipertrofia del túbulo distal. Bueno, en cuanto lo ideal siempre va a ser usar los diuréticos en una cantidad suficiente para que el paciente mejore sintomáticamente, y de esta forma nosotros lo que vamos a hacer es poder ayudar a aliviar la congestión y evitar el empleo excesivo del mismo, ser cuidadosos
y lograr siempre cuidar la función renal del paciente, ¿no? Bueno, en cuanto a la digoxina, que es otro medicamento que usamos en este tratamiento, tenemos que esta actúa a través de la inhibición del sodio, potasio y ATPase y favorece la entrada de calcio al interior del miocito. Tiene su efecto neurohormonal, restaura la función de los vasoreceptores carotídeos e inhiben el tono simpático central y además el efecto vagomimético directo y la capacidad de disminuir la activación del sistema renina-angiotensina e incrementar la liberación del factor atrial natriurético. Tiene sus efectos adversos que son a nivel cardiovascular, gastrointestinal y neurológico. A nivel cardiovascular va a favorecer la aparición de los trastornos de conducción, arritmias supraventriculares y ventriculares. Y a nivel gastrointestinal como la náusea, los vómitos y neurológicos como visión en halos y la confusión. También hablamos que es importante conocer el rango de digoxinemia, esto nos va a permitir suponer que no habrá efectos adversos estrechos y entre el rango que es aceptable es entre 0.5 y 0.9 nanogramos mililitro. Pareciera que por encima de este valor de un nanogramo mililitros, el riesgo de digoxinemia va a ser mayor. Bueno, según la recomendación de las guías de la Sociedad Europea de este año, en recomendación 2B, nivel de evidencia B, nos dice que la digoxina se puede considerar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, que son sintomáticos, que están en ritmo sinusal, a pesar de que tienen un tratamiento con inhibidores de enzima convertidores de angiotensina, con beta bloqueantes o antagonistas de los mineralocorticoides para reducir el riesgo de hospitalización o todas las causas con insuficiencia cardíaca para poder reducir el riesgo de hospitalización en estos casos de estos pacientes, según la guía del presente año. También vamos a hablar un poco acerca del estudio DIC. Este estudio, que es nada más que un estudio que se realizó, un estudio mayor aleatorizado sobre el efecto de la digoxina en pacientes con insuficiencia cardíaca, que tomó una muestra de 6.800 pacientes que eran ambulatorios, que tenían una fracción de eyección menor al 45% y que estaban en ritmo sinusal. Fueron aleatorizados a recibir placebo o digoxina. Y en este estudio se demostró que la digoxina disminuía la necesidad de hospitalización y de la muerte por insuficiencia cardíaca, pero no la muerte por cualquier otra causa. Como podemos observar acá en la gráfica, en donde nos muestra la mortalidad por cualquier causa, en cuanto al placebo y la digoxina, no hubo una disminución. Y en cuanto a la mortalidad y hospitalización por empeoramiento de insuficiencia cardíaca, eh, como nos muestra en el cuadro del superior del lado derecho. Bueno, en cuanto a otro medicamento, tenemos a lo que es la aspirina y la anticoagulación. En cuanto a la aspirina y la anticoagulación, la insuficiencia cardíaca es una entidad trombogénica que siempre va a favorecer a la formación de trombos y a la existencia de eventos tromboembólicos. En cuanto... ¿le puedes poner silencio, porfa? Porque se escucha ruido. Perdón. Estoy grabando. Bueno, en cuanto a la anticoagulación y la aspirina, como decíamos, que era una entidad trombogénica que favorece a la formación de trombos y a la existencia de eventos tromboembólicos. Tenemos que se produce una dilatación de las cámaras, trastornos de la motilidad, anormalidades reológicas, alteraciones de la coagulación, activación neurohormonal, disfunción endotelial y las anomalías plaquetarias. Todos estos van a ser factores que propenden a la formación de trombos a nivel de las cavidades cardíacas y la trombosis intravascular.
Según el estudio Watch, este estudio incluyó 1.587 pacientes que presentaban insuficiencia cardíaca de 3 meses de evolución en ritmo sinusal con fracción de eyección menor al 35%, se le autorizaron a recibir warfarina, clopidogrel y aspirina. El objetivo primario de este estudio fue la muerte, infarto de miocardio no fatal o ictus no fatal. No hubo diferencias entre los fármacos para el objetivo primario de este estudio. La warfarina se asoció con menos ictus no fatales a aspirina o clopidogrel, pero cuando se añadieron los ictus hemorrágicos y ya no se encontraron diferencias. Hubo menos hospitalizaciones por empeoramiento de insuficiencia cardíaca con warfarina que con aspirina, pero más eventos hemorrágicos con warfarina. Entonces, por este motivo, los autores concluyeron que no se demostró superioridad de warfarina frente a la aspirina y el clopidogrel. También tenemos otro estudio que es el estudio Worcester. Este estudio tiene valor con la anticoagulación en función sistólica deprimida y en ritmo sinusal. Este estudio fue prospectivo, aleatorizado y comparó la aspirina y la warfarina para la prevención de muerte, ictus y hemorragia intracerebral en pacientes que presentaban depresión severa de la función ventricular izquierda y ritmo sinusal. Además, determinar si la warfarina tenía un rango entre 2 y 3.5 y la aspirina con una dosis diaria de 325 miligramos. Determinar si era mejor el tratamiento para los pacientes en ritmo sinusal que tenían una fracción de eyección reducida con una FEI media de un 25%. Este estudio lo realizaron en 2.305 pacientes hasta 6 años, cuyo objetivo primario fue el tiempo transcurrido hasta un primer episodio de ictus isquémico, hemorragia intracerebral o muerte por cualquier causa. Concluyeron que estos pacientes con fracción de eyección reducida que estaban con ritmo sinusal, no existía una diferencia global significativa entre el objetivo primario, entre el tratamiento con warfarina y el tratamiento con aspirina. El riesgo reducido de ictus con warfarina fue balanceado como por un riesgo que aumentó para las hemorragias mayores. Entonces los autores añadieron como último punto que la elección entre la aspirina y la warfarina debía individualizarse en estos pacientes. Según la Sociedad Americana, indica que el paciente que tiene fibrilación auricular paroxística o persistente a un evento tromboembólico previo, la indicación de anticoagulación era 1A. Y según la Sociedad Española de Cardiología, considera que el paciente con fibrilación auricular debe pensarse en anticoagulación con un score de CHAS-VAS mayor a 1 como indicación 1A. Y según la Sociedad Argentina de Cardiología, coincidía en considerar la anticoagulación como indicación 1A en los pacientes con fibrilación auricular. En cuanto a las estatinas, mencionamos que estas tienen a su vez efectos favorables y desfavorables, ¿no? Entre los efectos favorables, que ejercen un efecto antiinflamatorio, disminuyen los niveles de citoquinas y tienen un efecto proangiogénico, son antioxidantes, disminuyen la incidencia de hipertrofia y reducen el número de receptores AT1, es decir, que en cierta manera van a actuar como antagonistas de la angiotensina 2. Tiene un efecto antiarrítmico a través de la estabilización de la membrana y como efectos desfavorables tienen una pérdida del efecto amortiguador del colesterol, reducen la síntesis de la coenzima Q10 y reducen la síntesis de la selenoproteína. La mortalidad no depende tanto del accidente de placa o el evento coronario, sino que está vinculada al sustrato y a la presencia de las diferentes comorbilidades en cuanto hablamos en insuficiencia cardíaca, ¿no? Como son la disfunción renal, la anemia, la enfermedad respiratoria o el hecho de que muchos pacientes que tienen arritmias y las estatinas no son suficientemente útiles para evitar la muerte.
De allí que sabemos que la incapacidad de definir en forma global por qué las estatinas no pudieron mejorar el pronóstico de las insuficiencias cardíacas. Hay un subanálisis de estudio llamado Corona en el que se consideraron los niveles basales de NT-proBNP y que se subdividió a los pacientes en tercilos. El primero correspondía a los niveles más bajos de NT-proBNP y el segundo y el tercer tercilos a los valores subsecuentes mayores. A los pacientes que se encontraban en el primero se beneficiaban porque eran más jóvenes, porque tenían mejor fracción de eyección, porque tenían mayor índice de masa corporal y los valores de colesterol total y LDL eran más altos. De igual manera que la función renal era mejor. Entonces, por eso es que, bueno, según la sociedad argentina, según la sociedad americana de cardiología, indicaba que las estatinas no tienen indicación por el solo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En ausencia de otros criterios habituales para prescribirlas, tenían recomendación grado 3 con nivel de evidencia A. Y según la Sociedad Argentina, indica que las estatinas tienen indicación 1A en contexto, pero de síndrome coronario agudo reciente, en pacientes con insuficiencia cardíaca de etiología coronaria, de indicaciones 2A con nivel de evidencia B, y no están indicadas en pacientes de etiología no coronaria. Y según la Sociedad Europea, que son drogas que no se recomiendan en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca por falta de beneficio demostrado. Entonces es aquí que si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, que tiene etiología coronaria, que tiene colesterol alto y que está próximo a un evento previo, cerca de un evento previo, entonces debemos considerar en estos pacientes dar estatina. Y en los pacientes como por ejemplo ancianos con una fracción de eyección reducida, que tienen una insuficiencia cardíaca avanzada, con un colesterol bajo, bueno, en este caso consideraríamos no utilizarla. En cuanto a los antiarrítmicos, decimos que la prevalencia de las arritmias ventriculares en el contexto de insuficiencia cardíaca es alta. Librados a su evolución natural, más del 80% de los pacientes presentan extrasístoles ventriculares, el 50% de los episodios de duplas o tripletas y el 30% de taquicardias ventriculares no sostenidas, según lo hallado por un registro de Holter. Hasta un 10% de los pacientes no tratados manifiestan episodios de taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Según la clasificación de los antiarrítmicos, que lo clasifica en 4 grupos, la clase 1, que tenemos el 1A, como son las quinidinas, procainamida, disopiramida, estos prolongan la duración del potencial de acción, y las 1B, como la lidocaína, acortan la duración del potencial de acción. Las clases 1C, como la flecainida y la propafenona, estos actúan fundamentalmente sobre la velocidad de conducción. Entre la clase 2 tenemos los beta bloqueantes, la clase 3 la miodarona, que prolonga la repolarización, y la clase 4 como los calcioantagonistas. La evidencia de estos ensayos, de los ensayos aleatorizados, indica que los antiarrítmicos que son de clase 1 no se deben usar en el contexto de insuficiencia cardíaca. Según los estudios de CAX-1 y CAX-2 mostraron pacientes con cardiopatía que tenían un deterioro de la función ventricular y posinfarto, el incremento de la mortalidad con flecainida. Eso es según la evidencia de este estudio, que hubo pacientes posterior a infartos menores a 2 años que tenían este tipo de cardiopatías o deterioros de la función ventricular o postinfarto. Hubo un aumento significativo de la mortalidad con esta medicación. En el estudio CASH, este comparó el empleo del cardiodesfibrilador implantable con amiodarona, metoprolol, prolol o propafenona. En esta última rama se tuvo que suspender en forma precoz porque también hubo un exceso en la mortalidad. Este estudio utilizó como profilaxis secundaria a pacientes sobrevivientes de paro cardiorrespiratorio. Estos pacientes
lo randomizaron en los que utilizaban cardiofibrilador implantable versus drogas como la amiodarona, la propafenona o el metoprolol, y el objetivo era la mortalidad total o recurrencia por taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, y bueno, se lo suspendió porque en forma precoz hubo un exceso de mortalidad. El estudio SHORE, este fue un testeo del sotalol que tiene solamente la propiedad de prolongar la repolarización como un efecto antiarrítmico también, pero carecía de la propiedad beta bloqueante que le da el isómero I. Este fue comparado con placebos en pacientes en posinfarto inmediato entre los días 6 y 42 o que tenían una cardiopatía dilatada isquémico-necrótica alejada de un infarto más allá del día 42. Se asoció también a un exceso de mortalidad. En cuanto a los vasodilatadores, en insuficiencia cardíaca existe la vasoconstricción y la activación neurohormonal, que surge la tentación de emplear diferentes vasodilatadores para mejorar las condiciones de carga. Sin embargo, sabemos que la nifedipina, el diltiazem, los calcioantagonistas no se deben emplear en ese contexto, y ya que la primera va a generar activación simpática refleja y también el segundo es un efecto inotrópico negativo. Según la Sociedad Europea del presente año, nos indica que no hay evidencia clara que sugiera el uso de terapia combinada entre la hidralazina y el mononitrato de isosorbide en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Tiene el nivel de evidencia 2AB. Se consideran a los pacientes de raza negra que tienen una fracción de eyección menor al 35% o menor al 45%, combinada con el ventrículo izquierdo dilatado en clase funcional 3-4, a pesar de estar recibiendo un tratamiento con inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina, con beta bloqueantes o antagonistas del mineralocorticoides, que reducen el riesgo de hospitalización tanto por insuficiencia cardíaca o muerte. Además también decía que puede considerarse los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sintomática que no pueden tolerar ninguno de estos medicamentos antes mencionados o que están contraindicados para reducir el riesgo de muerte. Esto lo consideran como un nivel de evidencia 2B. En cuanto a la ivabradina, que es un inhibidor de los canales IF del nodo sinusal que provoca la disminución de la frecuencia cardíaca sin ocasionar los efectos hemodinámicos, sin efecto inotrópico negativo, no altera la relajación ventricular ni produce vasoconstricción coronaria, no actúa sobre la conducción auriculoventricular ni ventricular, no modifica la presión arterial y tiene una posible combinación con otros fármacos. Esta produce la reducción de la frecuencia cardíaca que depende de la frecuencia cardíaca basal que tiene el paciente, independientemente si el paciente toma o no toma beta bloqueantes. Según el estudio CHIEF, tuvo un criterio como inclusión e incluyó este estudio 6.558 pacientes, los cuales eran mayores a 18 años que tenían insuficiencia cardíaca en clase funcional 2, que correspondían a un 49%, y clase funcional 3 a un 50%, muy pocos pacientes con clase funcional 4 que tenían etiología isquémica y no isquémica con fracción de eyección menor al 35%, que tenían una frecuencia cardíaca mayor a 70 en ritmo sinusal, que tenían un tratamiento médico óptimo, que tenían ingresos por insuficiencia cardíaca en los últimos 12 meses. La dosis objetivo era ivabradina de 7.5 cada 12 horas. El objetivo primario combinado de muerte cardiovascular o un ingreso por insuficiencia cardíaca. El 90% de los pacientes con beta bloqueantes y más del 90% con IECA o ARA2. El 84% con diuréticos y el 60% con antialdosterónicos.
Se hizo un seguimiento mediano de 22,9 meses en donde se redujo de forma significativa la incidencia del objetivo primario y la de los eventos relacionados por insuficiencia cardíaca y también por la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Según este estudio CHIEF, hubo un subestudio con frecuencia cardíaca mayor a 75 latidos por minuto, cuya variable principal era la reducción del 24%, muerte por todas las causas con una reducción del 17% y una muerte cardiovascular por una reducción del 17%. Según las guías de la Sociedad Europea del presente año, indica como recomendación 2A-B que debe considerarse los casos sintomáticos que tienen fracción de eyección menor al 35%, que están en ritmo sinusal, que están en reposo con una frecuencia cardíaca mayor a 70, a pesar de recibir el tratamiento con betabloqueantes basado según la evidencia, o que tienen una dosis que toleran por debajo de esa. Esa es una recomendación 2AB. Y la recomendación 2AC se considera en los casos de pacientes que son sintomáticos, que tienen una fracción de eyección menor al 35%, que están en ritmo sinusal, que se encuentran en reposo, que tienen una frecuencia cardíaca mayor a 70, que son incapaces de tolerar o que tienen contraindicados los betabloqueantes para reducir el riesgo tanto de hospitalización por insuficiencia cardíaca o por muerte cardiovascular. Estos pacientes deben recibir IECA, ARA2 o antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Bueno, tenemos en la trimetazidina. Esta desvía el metabolismo de la fibra miocárdica de la oxidación preferencial de los ácidos grasos a la de la glucosa y tiene una acción antiapoptóica y antiinflamatoria y atenúa la disfunción endotelial. Tiene también acción antiisquémica y mantiene los niveles de ATP intracelular y reduce la sobrecarga de calcio y el daño de los radicales libres, demostrando su capacidad de mejorar la función del ventrículo en pacientes con insuficiencia cardíaca, diabéticos que tienen mala función del ventrículo o con cardiopatía isquémica en pacientes no revascularizables y que tienen un bajo tratamiento óptimo. Un metaanálisis que incluyó 16 ensayos aleatorizados con 884 pacientes que tenían FEI menor al 55%, en general empleó una dosis de 60 miligramos diario y el seguimiento medio fue menor a 6 meses en la mayor parte de los estudios. No se demostró que hubo ni reducción de mortalidad ni hubo menor internación por insuficiencia cardíaca fuertemente traccionada en estos dos estudios. Fue más homogénea la demostración del aumento del 6% de la fracción de eyección en términos absolutos y coincidente con la reducción de diámetros y volúmenes ventriculares. En otro metaanálisis donde se incluyeron 17 ensayos de 955 pacientes donde sugirió la reducción de la mortalidad, pero los autores recomendaron que se utilice con cautela estos 4 estudios por la escasa cantidad de pacientes que hubo, en donde no se demostró tampoco una reducción significativa de la mortalidad. Eso en cuanto a la segunda parte del tratamiento farmacológico, y en cuanto al tratamiento no farmacológico incluye la dieta hiposódica. Según la Sociedad Argentina de Cardiología recomienda restricción en la ingesta de sodio ajustada a la severidad del cuadro clínico que tenga el paciente, es una indicación 1C. La Sociedad Americana indica que la restricción de sodio en pacientes con baja fracción de eyección y clínica actual o pasada de insuficiencia cardíaca que presenten signos de retención hídrica es una indicación 2AC. Y según la Sociedad Europea, en cambio plantea la duda sobre la restricción de sodio si es segura o efectiva. En cuanto a la restricción hídrica, la Sociedad Americana indica que los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, especialmente con hiponatremia, la restricción hídrica es no más de 2 litros diarios y es responsable a una indicación 2AC.
Según la Sociedad Europea, tampoco se gradúa la indicación de restricción hídrica, pero reconoce como una indicación rutinaria que puede no ser de beneficio, aunque sugiere su utilidad entre 1,5 y 2 litros diarios en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, y plantea que tal vez sería adecuado ajustar el consumo según el peso corporal del paciente. Y según la Sociedad de Cardiología Argentina, reserva la restricción de 1,5 a 2 litros diarios para pacientes con síntomas graves, sobre todo si hay hiponatremia y es una indicación 1C. En cuanto al ejercicio programado, tiene efectos beneficiosos como son la mejoría de la función diastólica, el aumento del tono vagal, la acción antiinflamatoria, mejora la función endotelial, mejora la capacidad de esfuerzo, mejora la calidad de vida. Y según la Sociedad Americana, el ejercicio programado es una indicación 1A como terapia coadyuvante para mejorar el estatus clínico y el pronóstico. Según la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Europea, tienen una indicación 1A para mejorar la capacidad funcional y los síntomas. El estudio HF Actions incluía pacientes con insuficiencia cardíaca crónica ambulatoria y con una FEI menor al 35%, en donde aleatorizó 2.331 participantes a realizar un programa de actividad física estructurada aeróbica o a cuidados habituales, cuya edad media de estos pacientes eran de 59 años, que eran medicados con betabloqueantes o ARA2, y el 45% de ellos tenía CDI o resincro, en donde se evaluó la capacidad de esfuerzo y test cardiopulmonar, consumo de oxígeno y el test de caminata 6 minutos. Este estudio demostró que el entrenamiento aeróbico producía una mejora en la calidad de vida de los pacientes, sin alcanzar la significación del resto de los objetivos analizados. El subanálisis del estudio HF Actions mostró que aquellos pacientes con mayor adherencia al programa tuvieron mejores resultados clínicos y que la importante adherencia al ejercicio se conseguía en este trabajo y se debe probablemente al desarrollo en donde se mostraba que era extrahospitalario, que era accesible y que además permitía un alto grado de interacción social entre los pacientes, y de esta manera aumentaba en gran medida la motivación y había una total adherencia al mismo. Bueno, como conclusión de este tema es que el tratamiento indicado a los pacientes en cada consulta se debe reevaluar desde la clínica y la fisiopatología, considerando la necesidad de efectuar cambios o de persistir en las opciones elegidas. Las dosis máximas toleradas tanto de antagonistas neurohormonales como la menor dosis útil de los diuréticos o de antiarrítmicos como la amiodarona, el uso debido del resto de medicación mencionada cuando parece indicado son sus objetivos deseables, y se debe considerar que el tratamiento no farmacológico es una medida importante en la consulta cardiológica como consejo personal en los pacientes, ¿no? Bueno, eso es todo. Voy a dejar de grabar, chicos, pero